Prepárense para escuchar una hora de relatos impactantes, pero antes les pido que dejen un like y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Comenten aquí qué están haciendo mientras escuchan las historias. Siempre pensé que la vida se encargaba de dar a cada uno lo que merecía, pero ahora sé que no siempre es así. Pues hay situaciones que nosotros mismos nos encargamos de provocar, sin importarnos el daño que podamos causar y permaneciendo impunes. Aunque sé que de la justicia divina nadie puede escapar. El tema de la brujería siempre fue algo extraño para mí. No es que nunca haya creído en eso, pero jamás pensé que me encontraría involucrado en algo semejante. Todo comenzó cuando me mudé a la casa de mi suegra, mi tan intolerante suegra. Me llamo Roberto. Actualmente tengo 48 años y lo que voy a contar a continuación sucedió hace aproximadamente 15 años. Habían pasado algunos años desde que me divorcié de mi exmujer. La relación dejó de funcionar mucho antes, pero solo conseguimos oficializar la separación tiempo después. El amor realmente existió, pero no supimos cuidarlo y poco a poco se fue convirtiendo en nada. Ni siquiera el amor de nuestros hijos fue motivo para que siguiéramos juntos. Simplemente ya no era posible. Tanto ella como yo encontramos consuelo en otras personas. Fue así que conocí y me enamoré de Lucía, mi actual mujer. Lucía no solo me devolvió el sentido de amar, sino que también me concedió un lindo hijo, fruto de nuestro amor pleno y verdadero. Todo iba muy bien, pero lamentablemente perdí mi empleo y el poco dinero que tenía pronto se acabó. Por lo tanto, aunque no estaba muy de acuerdo, decidimos mudarnos a la casa de doña Inés, mi suegra. Ahora nuestra única prioridad era el bienestar del niño y todas sus necesidades. Doña Inés era una de esas mujeres cerradas. Todo estaba mal si no encajaba en su manera de pensar. No llegué a conocer a mi suegro, pues falleció algunos años antes y por eso ella vivía sola. Tal vez eso la llevó a tener esa actitud tan egoísta y conflictiva. Aunque mi esposa siempre intentaba agradarla, ella siempre encontraba motivos para quejarse, especialmente cuando yo estaba involucrado. Sin embargo, teníamos que adaptarnos, al menos hasta recuperarnos económicamente. Pocos días después de mudarnos allí, conseguí un empleo de vigilante. El salario no era muy bueno, pero nos ayudaba con los gastos. En una ocasión, estaba volviendo a casa. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Cabe mencionar que antes de la entrada de la casa hay un jardín adornado con plantas. Entre ellas hay un gran árbol que se destaca entre todas. Estaba entrando cuando de repente noté la silueta de una persona de pie junto a ella. Empecé a observarla y a medida que me acercaba, intentaba reconocer quién era, pues no había mucha iluminación y solo podía ver su silueta. Pero notaba claramente que era una mujer. Ella usaba un vestido oscuro, el cabello largo cubría su cuerpo. Así que llegué cerca del árbol, me detuve y sin dejar de mirarla, le pregunté quién era, qué estaba haciendo allí dentro y qué necesitaba. Ella no me respondió, dio media vuelta y dio algunos pasos hasta esconderse detrás del árbol. Así que la perdí de vista. Me acerqué rápidamente al lugar, pero quedé atónito al descubrir que no había absolutamente nadie. Giré alrededor del árbol y no la encontré. Esa mujer parecía haber desaparecido de la nada. Sinceramente, eso me causó un poco de miedo, pero al mismo tiempo intenté justificarlo, culpando el cansancio acumulado que sentía. Aquella mañana, al despertar, oí a mi suegra quejándose. Pensé que era otro de sus ataques de ira y no le di importancia, pero al levantarme de la cama, mi esposa me contó que alguien había entrado en el jardín y había revuelto todo, rompiendo sus plantas. Salí al jardín y, de hecho, había plantas dañadas, como si alguien las hubiera roto al cavar. Inmediatamente recordé a la mujer que había visto durante la noche, pero preferí guardar silencio. Mi suegra ciertamente me culparía por no haber hecho nada para descubrir quién era,
y esa mujer seguramente fue la culpable de todo ese desorden en el jardín. Así, mi suegra pasó el día trabajando para dejar el jardín como estaba antes. Al volver del trabajo aquella noche, cené y fui directo a tomar un baño. El baño estaba en el lateral de la casa. Tenía una pequeña ventana y desde allí se podía ver la parte superior de ese árbol en el jardín. Estaba casi terminando cuando de repente escuché una risa suave que llamó mi atención. Miré hacia la ventana y pude verla. Era esa misma mujer de la noche anterior. Ella estaba trepando al árbol, de pie en una de las ramas. Con una mano se sujetaba y con la otra rascaba el tronco. Me quedé petrificado, mudo en estado de shock. Ya era obvio que eso no era una mujer normal. Rápidamente cerré la ducha, me cubrí con la toalla y cuando estaba a punto de salir del baño, escuché un grito que me heló la piel. Volví a la ventana y sentí un escalofrío tremendo al ver a esa mujer levantar lentamente el brazo y señalarme con el dedo. Creo que es innecesario contar cómo me sentí. Corrí hacia el dormitorio y sin despertar a mi esposa me acosté en la cama. Creo que esa noche recé más que en toda mi vida. A la mañana siguiente, al levantarme, pensé en contarle a mi esposa lo que había visto, pero después de observarla por unos momentos, noté que ella estaba extraña, abatida, preocupada. Cuando le pregunté qué estaba pasando, ella me contó algo que me heló nuevamente. Me dijo que tuvo un sueño en el cual una mujer vestida de negro, con el cabello largo, me golpeaba en el estómago con un cuchillo. Me quedé helado. Ella describió a la mujer exactamente como la que había visto. Obviamente, decidí no contarle nada, pues si el sueño la asustó, imaginé cómo reaccionaría si le contara que esa mujer era real. Ciertamente algo extraño estaba pasando en esa casa. Eso me sorprendió mucho. Cuando llegó el fin de semana, me quedé solo en casa. Mi esposa y mi suegra fueron a visitar a un pariente enfermo y yo tuve que quedarme por el trabajo. Al llegar esa madrugada tomé un baño y fui a preparar mi cena. Estaba haciendo eso cuando de repente alguien tocó el timbre de la casa. Pareció extraño. Eran casi las 4 de la mañana y nadie avisó que vendría. Fui a la puerta, abrí y no había nadie afuera. Pensé que era solo mi imaginación. Volví a la cocina y pocos minutos después el timbre sonó nuevamente. Esta vez no había dudas de que era real. Alguien estaba haciendo eso. Abrí la puerta nuevamente y tampoco encontré a nadie. Eso me dejó incómodo. No había razones para que alguien estuviera haciendo ese tipo de cosas, ni siquiera los vecinos estaban despiertos para pensar que eran ellos. Y tampoco podría ser alguien haciéndome una broma, pues a esa hora nadie estaba en las calles. Estaba terminando de cenar cuando, de repente, una vez más, el maldito timbre sonó nuevamente. Esta vez me levanté irritado y me molesté aún más cuando abrí la puerta y no encontré a nadie. Salí a la calle para intentar ver a alguien cerca, pero todo estaba desierto. Volví adentro, moví una silla cerca de la ventana y me senté a vigilar. Quería atrapar en flagrante a quien estaba haciendo eso, pero lo que vi a continuación me causó un miedo que duró semanas. Estaba distraído en mis pensamientos cuando miré hacia la ventana y detrás de esas cortinas blancas vi claramente a esa mujer. Ella estaba detrás de la puerta mirándome fijamente. Su rostro estaba desfigurado y dientes negros aparecían a través de una sonrisa horrenda. Levantó la mano y tocó el timbre. Podrían pensar que debería haber aprovechado la oportunidad y salir a enfrentarla, pero no fue solo su rostro lo que me asustó, pues al levantarme de la silla para alejarme de la ventana, me aterroricé al ver que esa cosa no tenía la parte inferior del cuerpo. Era solo su torso que flotaba a unos centímetros del suelo. Nunca olvidaré esa sensación. Me quedé perplejo, mudo. Solo sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo. No sé cómo logré, pero di media vuelta y corrí hacia el dormitorio. Cerré la puerta y me acosté. No podía creer lo que estaba sucediendo. Nunca había sentido un miedo tan grande. Mi esposa y mi suegra solo volverían al día siguiente y saber qué pasaría ese tiempo solo me asustaba aún más.
Comencé a rezar y, temblando de miedo, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó desde el momento en que me dormí, pero hasta hoy maldigo ese momento. Fui despertado por un dolor agudo en mi estómago y al abrir los ojos quedé totalmente aterrorizado e inmóvil al ver a esa cosa sobre mí. Ella no me tocaba con su cuerpo, pues estaba flotando sobre él, al menos eso era lo que podía ver. Sus ojos negros estaban directamente en los míos y a una distancia de unos centímetros no podía evitar respirar su aliento nauseabundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran sus manos las que estaban tocando mi barriga, como si clavara sus uñas, pero las clavaba de tal forma que sentía como si las introdujera dentro de mí. El dolor era insoportable. Intentaba gritar, pero no podía. Sentía que ella movía su mano dentro de mi estómago y con movimientos de zigzag revolvía mi interior. No me avergüenza decirlo, pero estando en ese estado sentí claramente cómo comenzaba a orinar, no sé si por el dolor o tal vez por el miedo. No podía reaccionar, solo podía mirar a sus ojos mientras ella miraba a los míos. Ese tormento duró unos minutos más y como si fuera una bestia ya saciada, lentamente se alejó de mí hasta perderse en la oscuridad del dormitorio. Así que recuperé el control de mi cuerpo, me levanté de la cama, corrí hacia la calle y, en el camino, me desmayé. Desperté en el hospital. Ya habían pasado 2 días desde el evento. Mi vecino me encontró inconsciente en el patio, exactamente debajo de ese gran árbol. Lo primero que hice al despertar fue tocar y mirar mi estómago. Era imposible creerlo, pero no tenía absolutamente nada, ni siquiera un rasguño. Tal vez fue el amor paterno del cual tanto hablan, pues en ese momento recuperé todas mis fuerzas y sin pensar me lancé sobre esa cosa, gritando todo tipo de insultos. Fue impactante lo que sucedió cuando intenté quitársela, pues en cuanto toqué a mi hijo, esa cosa desapareció instantáneamente. Logré sostenerlo y mientras lo abrazaba contra mi pecho, caí de espaldas al suelo. Ya no sentía mis piernas. Mi esposa y mi suegra me ayudaron a levantarme y me acostaron en la cama. Gracias a Dios, el niño no tenía nada, y cuando mi esposa tomó al niño para intentar consolarlo, escuchamos una risa escalofriante que venía del jardín y que nos hizo estremecer el alma. Ya no había dudas. Estábamos enfrentando algo que pertenecía al propio infierno y sea lo que sea, era más fuerte que nosotros. Esa misma mañana, mi suegra trajo a una curandera. Ahora no importaba mi estado, ese demonio estaba molestando a mi familia. La primera cosa que esa mujer hizo al entrar fue levantar un pequeño altar en un rincón de la sala. Colocó unas imágenes que desconozco, encendió algunas velas y solo entonces vino a verme. Aún recuerdo el asombro en su rostro al observarme, pues yo estaba destrozado. Después se dispuso a realizar el ritual. Encendió unas velas que tenía en un pequeño recipiente y mientras tanto, con un incienso, comenzó a caminar por todo el lugar. Yo permanecí en mi habitación, pero desde allí conseguí escuchar que recitaba un extraño ritual. Eso me daba escalofríos, pero por dentro rogaba que, fuera lo que ella estuviera haciendo, funcionara. Una vez terminado el ritual, algunos momentos después, unos 5 minutos, mi esposa entró en mi habitación y dijo que la bruja necesitaba hablar conmigo. Me ayudó a levantarme y me llevó hasta la cocina. Hasta hoy siento náuseas cada vez que recuerdo lo que esa bruja nos dijo, pero náuseas causadas por el odio, la impotencia, por no comprender lo que una persona es capaz de hacer para provocar sufrimiento a alguien. Esa curandera nos reveló que había sido víctima de un trabajo de brujería, el cual había sido encontrado enterrado a los pies de ese gran árbol. Parece que la persona que hizo eso fue la misma que destruyó las plantas, pues su verdadera intención era encontrar el lugar perfecto para esconder el trabajo y finalmente decidió por el árbol. Esa mujer que se me aparecía y que vimos en la habitación
Era la misma bruja que hizo el trabajo en mí, y su objetivo final era matarme. Ya faltaba poco para lograrlo, pero no se conformó solo conmigo. Ella iba tras mi esposa y mi hijo. Me llevó meses recuperar mi salud, pero logré salir adelante. Desde ese día, esa curandera comenzó a visitarme periódicamente y en cada visita me hacía trabajos para librarme de todo el mal que tenía. Afortunadamente, mi mujer y mi hijo no sufrieron lo mismo y quedaron a salvo de todo eso. Actualmente, tenemos una vida tranquila y conseguí un buen trabajo y gracias a Dios no nos falta nada. Esa bruja diabólica que nos acosaba jamás volvió a manifestarse y aunque mi exesposa negó haber hecho eso, tampoco la volví a ver, pues nunca más quise tener contacto con ella. Solo con mis hijos continué manteniendo contacto. Podría terminar aquí con este relato, pero creo que no sería justo. Tampoco tendría sentido terminar omitiendo lo que considero lo más importante de mi historia. Y, por honor y respeto a una persona, quiero hacer esto. Créanme, amigos, esa curandera fue solo un instrumento para que tanto mi mujer, mi hijo y yo estuviéramos vivos, pues la heroína de esta historia es otra. Y ahora sabrán por qué. Desde el momento en que comencé a recuperarme, mi suegra empezó a enfermar. Esa curandera le había dicho que el trabajo de brujería hecho para mí estaba muy avanzado y era imposible remediarlo. Lo único que quedaba era canalizar todo ese mal hacia otra persona. Luego supimos que mi suegra, sin dudarlo, se ofreció para eso. Esa mujer recta, seria, fría y casi intolerante fue quien se sacrificó para salvar nuestras vidas. Falleció pocos meses después, justo cuando yo ya estaba totalmente curado. Y allí, acostada en su cama, cerró los ojos para siempre. Tenía un semblante de calma, una leve sonrisa adornaba su rostro arrugado y, sabiendo que su decisión salvaría la vida de 3 personas y que su vida no fue en vano, se fue. Así partió en paz, sabiendo que obtendría el descanso merecido por haber cumplido su misión aquí en la tierra. Para ella van mis respetos y admiración. Que el propio Dios le dé la felicidad y la alegría de estar a su lado por la eternidad. Hola, saludos a todos los amigos del canal. Me llamo Daniel y pido permiso para contarles mi relato. Me arreglé con mis mejores ropas aquel día. En realidad, tenía algunas que no estaban en perfecto estado como me gustaría, pero para la fiesta de mi amigo Jake tenía que esforzarme un poco. Él había organizado esa fiesta en su casa y había invitado al círculo más cercano de amigos para celebrar su cumpleaños. Iba a hacer una barbacoa y más tarde nos invitó a todos a la piscina para seguir bebiendo y comiendo. Jake era el que tenía el mejor estatus entre los amigos. Tenía varios negocios. A diferencia de todos los demás, ya no tenía que trabajar para un jefe, mirarlo a la cara y lamerle las botas para pedir salir más temprano o pedir vacaciones. Confieso que eso me daba un poco de envidia, porque la vida que Jake llevaba era el sueño de cualquiera. Pero tenía que dejar todo eso de lado. Él trabajó mucho para llegar a donde estaba y se lo merecía, y eso debía ser respetado. Una vez listo, subí al coche y fui directo a la casa de campo en las afueras de Miami, donde la fiesta ya debía haber comenzado. Al llegar, saludé a Jake y le entregué un discreto regalo de cumpleaños, una botella de whisky que él consideraba su favorita. Luego, saludé a mi amiga Laura, esposa de Jake, una mujer malhumorada y de mal carácter. También saludé a mis otros amigos. Estaba nervioso porque, algún tiempo atrás, había sido novio de una chica llamada Sara, que era amiga de Laura, y tenía realmente miedo de que ella apareciera en el lugar. Esa relación que tuve con Sara terminó en conflicto, y su presencia realmente habría arruinado la fiesta. Afortunadamente, Sara no apareció, y comencé a beber y conversar con los amigos mientras disfrutaba de la deliciosa barbacoa y de buena música.
El día estaba soleado, ya era mediodía y el clima ya indicaba que debíamos entrar a la piscina. Entré al baño para cambiarme de ropa y algunos buscaron un rincón para arreglarse el traje de baño. Algunos de mis amigos tenían vergüenza de mostrar la barriga y se quedaron con camiseta para entrar a la piscina. Yo era delgado y hacía ejercicio de vez en cuando, así que no me sentía mal solo con el bañador y sin camiseta. Inmediatamente entré en la piscina y abrí una cerveza. Aquello era el néctar de la vida. La mayoría de mis amigos llevaron a sus esposas o novias, pero no todas entraron al agua. Sin embargo, algunas no tuvieron problema en entrar con traje de baño en la piscina. Hubo un momento en que todos los presentes se quedaron boquiabiertos, principalmente los hombres, porque cuando Laura, mi amiga, salió de la casa para entrar a la piscina, caminó empoderada como si estuviera en una pasarela, directamente hacia el agua. Ella estaba usando un bikini espectacular que dejaba poco a la imaginación. Realmente, la esposa de mi amigo estaba increíble y no podía quitarle los ojos de encima, especialmente cuando comenzó a ponerse protector solar en el cuerpo y en las piernas. No tenía problema en mirarla, ya que no tenía una pareja que pudiera sentir celos. Yo era soltero, pero Peter, otro amigo nuestro, no tenía esa suerte, ya que su esposa se puso muy celosa al ver que él no paraba de mirar a la esposa de nuestro amigo. Era inevitable. Tenía un cuerpo esculpido por los dioses, algo que no se podía dejar de contemplar. Ella entró en la piscina y la verdad es que su cuerpo mojado ya le daba un toque sensual y de otro nivel. Mientras tanto, mi amigo Jake todavía estaba en la barbacoa poniendo las últimas carnes a asar. Pronto se uniría a nosotros y todos estaríamos conviviendo en la piscina. Nos divertimos mucho y acabamos todos muy borrachos más tarde fuera de la piscina. Laura, mi amiga, estaba muy callada. Parecía triste, molesta, como si no estuviera disfrutando de la fiesta de su esposo. Era normal. Había que añadir que Jake, ya muy borracho, sacó a bailar a varias amigas y esposas de nuestros amigos. Entonces, con los celos que Laura sentía, la actitud de Jake era como un puñetazo en el estómago. En ese momento, comencé a sentir que el alcohol subía a mi cabeza y empecé a contar algunos chistes. Mis amigos se reían mucho, a carcajadas, con todo lo que contaba, e incluso noté que Laura, mi amiga, también se reía discretamente en el fondo de la piscina. Creo que eso generó cierta empatía de ella hacia mí. La fiesta terminó y todos nos fuimos a casa. En el camino pensaba que Laura era realmente hermosa. Nunca la había visto de esa manera y, a partir de ese momento, no sé por qué, una idea entró en mi cabeza. Sabía que ella era la esposa de mi amigo, pero también era un hecho que Jake era mujeriego de pies a cabeza y conocía varias de sus aventuras. Eso no justifica nada, pero en mi mente pasaba la idea de que, si tuviera la oportunidad de estar con Laura o tener una aventura con ella, no la desperdiciaría, aunque eso me costara la amistad con Jake. Pasaron los días y yo iba y venía del trabajo hasta que, una mañana, Jake me llamó proponiéndome una colaboración en los negocios en la que supuestamente saldría muy beneficiado. Ese negocio consistía en comprar productos a bajo costo y exportarlos por 3 veces su valor real. Jake, con su labia, me hizo un lavado de cerebro y acabó convenciéndome. Sin embargo, para realizar ese negocio, necesitaba hacer una contribución de $100,000. Ese era el detalle, porque no tenía ese dinero. Confiaba mucho en que mi amigo Jake era confiable y que él sabía mucho sobre negocios. Además de prometerme que mi dinero se multiplicaría, me acabó convenciendo y fui al banco a pedir un préstamo. Tuve que dejar en garantía mi apartamento para conseguir ese dinero, porque de otra manera no me lo darían. Quería arriesgar esa oportunidad. Además, sabía que Jake era un buen negociador y las cosas saldrían bien.
Un día de estos nos reunimos para discutir lo que necesitaba hacerse y para que también le entregara el dinero que pedí prestado. Estábamos en su coche y me llamó la atención que en la guantera había un libro de brujería. Entonces lo cuestioné. Jake, no sabía que te gustaba la brujería. No me digas que vas a usar eso para conquistar a alguien. Jake, un poco indignado, me respondió: nada de eso. No creo en esas tonterías. Encontré este libro con Laura. La desgraciada estaba haciéndome unos supuestos trabajos de brujería para que me enamorara. Pero bien sabes que no soy hombre de una sola mujer. Aunque admito que hace algunas semanas, por alguna razón extraña, solo tenía ojos para mi esposa. Hasta me desconocí, pero creo que si mi esposa me hizo un hechizo, el efecto ya pasó. La característica de quien es mujeriego, eso ni el diablo puede quitar. Ese libro me llamó la atención, así que le pregunté a Jake: amigo, si no te molesta, me gustaría echar un vistazo a este libro. Tampoco creo en esas cosas, pero me parece interesante solo para conocer un poco más sobre el tema. Claro que no me molesta, Daniel. Llévatelo y haz lo que quieras con él. Guardé el libro en mi mochila y finalmente llegamos al lugar donde Jake y yo haríamos las negociaciones y donde le entregué mi dinero. Salí de allí y fui a casa donde, después de cenar, empecé a hojear ese libro para ver su contenido. Me sorprendió lo que estaba escrito. Había trabajos de amarre, otros para conseguir dinero, algunos más para venganzas y para hacer mal, algunos para quitar personas problemáticas del camino. Muchas cosas que apenas podía entender. Y también, dentro del libro estaba la tarjeta de una supuesta vidente, una bruja que hacía trabajos. Cuando terminé de leer eso, simplemente guardé el libro sin pensar en la idea de usar esos hechizos o algo parecido. Los días fueron pasando y estaba ansioso por los resultados del negocio que había hecho con Jake. Sin embargo, él me decía que tuviera paciencia y siempre me daba largas. La cuestión es que necesitaba hacer pagos al banco por mi préstamo y cada pago era bastante alto, así que tenía que usar buena parte de mi salario, lo que comprometía y complicaba mis gastos personales. Así pasaron 2 meses y las cosas estaban muy difíciles para mí. Ese negocio que Jake me propuso parecía no ir nada bien. Cada vez que llamaba para preguntar, él me daba largas o no atendía las llamadas. Estaba ocultando algo. Fue en una ocasión que me encontré con otro amigo, Tom, a quien no veía hacía algún tiempo. Durante la conversación me contó que Jake lo había involucrado en un supuesto negocio y le pidió dinero, pero hasta ese día no le había pagado ni un centavo. Al preguntar más cosas a ese amigo, me dijo que su negocio con Jake ocurrió 2 años atrás y era sobre supuestas exportaciones. Sin embargo, de su dinero y de sus ganancias, no vio nada. Como ese amigo no estaba nada mal financieramente, simplemente decidió romper la amistad con Jake y seguir con su vida. Yo también le conté mi caso a él y ese amigo solo se compadeció de mi situación y así me quitó las esperanzas de que Jake me pagara. Maldito sea. Me dolió mucho saber que Jake me había engañado y lo comprobé cuando un día, el muy descarado, ya cansado de que insistiera tanto, simplemente me dijo que el negocio había salido mal y que había perdido todo el capital y que, como era de esperarse, no podría devolverme mi dinero. Me enojé y le dije que no le creía porque seguramente solo quería engañarme. Él, muy tranquilo, me dijo que en los negocios a veces se gana y a veces se pierde. Pero sabía bien que se había quedado con mi dinero y con el de no sé cuántas personas más. Salí muy irritado diciendo que no quería verlo más y lo amenacé de que las cosas no se quedarían así. Llegué a casa muy enojado y frustrado con la situación en la que estaba metido y en el riesgo que representaba no pagar mi deuda. Podría perder mi patrimonio y mi apartamento.
cansado de dar vueltas por la sala, me senté en el sofá y tomé una cerveza. Fue entonces cuando mi atención fue atraída por ese libro de brujería que coloqué en el estante. Una sensación extraña me surgió y principalmente la necesidad de hojearlo nuevamente. Comencé a leer de nuevo, pero ya con un sentimiento de ira y venganza muy profundo. Sabía que era inexperto para esas cosas ocultas, así que tomé la tarjeta que venía dentro del libro y llamé a la mujer indicada en ella, una tal Samara. Concerté una cita para la noche siguiente. Entonces, después de salir del trabajo, fui directo para allá. Samara me recibió muy amablemente. Ella era, al contrario de lo que imaginaba, una mujer muy joven, pero muy sabia. Con certeza, al entrar en su recinto, percibí que estaba un poco oscuro con algunas velas encendidas sobre una mesa. Había cartas de tarot y al fondo, una estatua muy grande representando al diablo. Había una estantería con varios libros que ella vendía, incluyendo uno igual al que yo tenía y que pertenecía a Laura. Deja de mirar tanto y dime lo que necesitas. Siéntate, relájate y cuéntame, dijo Samara, ofreciéndome una silla. Más tranquilo, comencé a contar todo. Hablé sobre Jake, sobre cómo me engañó y sobre mi deseo de verlo arruinado. Samara levantó una ceja y con una fuerte intuición me preguntó, ¿estás seguro de que solo quieres eso? Puedo sentir que hay algo de tu amigo que deseas y buscas poseer a toda costa. No parece ser realmente dinero. Conmigo puedes confiar. Nunca juzgaría tus deseos. Al final, para eso me vas a pagar, para que intente hacerlos realidad. Mira bien, chico, no puedes engañarme, y mucho menos al diablo aquí presente. Él también te está escuchando, pero sobre todo está escuchando tu corazón. Aquí, déjame decirte que no hay secretos. Respiré hondo y le dije a Samara, con un poco de vergüenza, pero conté toda la verdad. Tienes razón. Además de querer ver a ese canalla arruinado, deseo mucho a su esposa. La deseo obsesivamente. Ella me vuelve loco. La quiero para mí, solo para mí. Antes, debo decir que solo la deseaba por placer, pero ahora la deseo porque quiero quitársela a él. Quiero tenerla para mí. Quiero que Laura se enamore perdidamente de mí. Samara me miró y dijo, muy bien, ahora que estamos más claros, quiero que te arrodilles ante la estatua del diablo y le ofrezcas tu lealtad. Quiero que ofrezcas tu fe y prometas traer ofrendas y hablar bien de él para los demás, especialmente para aquellos que lo necesitan, porque ahora te digo, le estás entregando tu alma y así será hasta el último de tus días. Y cuando él venga por ti el día de tu muerte, en el más allá, serás envuelto por su manto. Si haces esto sinceramente, él te escuchará y cumplirá todo lo que pides, eso te lo aseguro. Escuché a Samara y me sentí confundido, pero me arrodillé, tomé una vela en mis manos y avanzando lentamente, llegué al altar de ese demonio y cerré los ojos. Con mis palabras más sinceras le rogué que me ayudara. A cambio, ofrecí mi fe, mi alma y mi lealtad en vida. No sé qué pasó en ese instante, pero Samara me dijo que no abriera los ojos porque ese ser de las tinieblas me estaba escuchando. No estoy mintiendo. En ese momento sentí manos frías en mi espalda abrazándome. No sentí miedo, en realidad. Sentí una paz muy fuerte. Cuando esa sensación desapareció, abrí los ojos y me levanté. Samara me dijo que mis plegarias habían sido escuchadas y que no debía preocuparme. El diablo estaba conmigo y me ayudaría. Me despedí de Samara agradeciéndole. Antes de salir del lugar, ella me entregó una pequeña estatua igual a la que estaba ante la cual me arrodillé y una oración que debía hacer todas las noches. Entonces fui a casa más tranquilo. Sabía que algo más allá de mi comprensión me había escuchado y pondría las cosas en su lugar, mejor dicho, en el lugar que yo quería y que me convenía. Descansé y seguí mis días con una vida normal.
Todas las noches rezaba a la pequeña estatua del demonio como me fue indicado. Pensaba también en Laura y en cómo la haría mía, y sobre todo en cómo la disfrutaría. No sabía cómo sucederían las cosas. Sin embargo, una mañana me desperté con una notificación en mis redes sociales. Era un mensaje de Laura. Eso era extraño. Nunca me escribía. Cuando abrí el mensaje, pude leer un texto un poco mal escrito, con muchos errores de ortografía y un poco desordenado. Aparentemente, me lo envió estando muy borracha o algo así. En ese texto pude leer: me gustas mucho, Daniel. Quisiera que mi esposo tuviera la simpatía y el buen sentido del humor que tú tienes, y sobre todo, me gustaría que él me mirara como tú me miraste el día de la fiesta, porque es obvio que me di cuenta de que me deseabas. No quiero ni imaginar todo lo que harías conmigo si fuera tuya. Mejor, todo lo que haría contigo. Debo decir que en estos días he pensado mucho en ti. Por favor, si crees que estoy siendo muy atrevida y grosera, borra esto y olvidemos lo que pasó. Pero si te atreves a visitarme, te aseguro que haremos cosas increíbles. No podía creer lo que estaba pasando. Lo que mis ojos leían era algo imposible, pero finalmente estaba sucediendo. Y yo, tratando de ser discreto, le respondí: hola, Laura, si quieres paso a buscarte y vamos a mi apartamento a conversar. ¿Qué te parece? Fueron necesarias algunas horas para que ella me respondiera, pero finalmente aceptó. Fue así como fui a buscarla en el lugar que indicó. Luego fuimos a un bar cercano a tomar unos tragos y conversamos un poco. Ella se abrió conmigo y me dijo que Jake ya no la tocaba, que él iba de fiesta en fiesta y ya no le prestaba atención. Solo la tenía como un adorno, mientras Jake se acostaba con una y otra mujer. Laura decía estar cansada, pero ya estaba dispuesta a dejarlo y sacarle buen dinero para empezar su vida de nuevo. Ya con unos tragos, me dijo que le gustaba mucho y que se sentía avergonzada porque yo era el amigo de su marido. Fue entonces cuando le conté que Jake ya no significaba nada para mí, que el desgraciado me había engañado y no quería verlo más. Laura sonrió y me dijo que dentro del mal que vivíamos, creía que eso sería una venganza doble. Pero una cosa es cierta, Daniel. Me gustas mucho y sé que por ahora es una aventura, pero me gustaría conocerte mejor y que en el futuro pudiéramos tener algo más. Laura estaba en bandeja de plata para mí. La tenía a mis pies y no desperdiciaría la oportunidad. Entonces la llevé a mi apartamento donde bebimos un poco más y comencé a besarla. La senté sobre mí en el sofá y acaricié su cuerpo. Me dejé llevar por el néctar de su piel y la fragancia que emanaba de su perfume fresco. Hacía tiempo que no tocaba a una mujer, y mucho menos a una tan hermosa como Laura. Su cuerpo era como esculpido a mano, y exploré cada rincón de este y realmente estaba fascinado. Ella parecía una fiera suelta, hambrienta de pasión, hambrienta por mí. Estaba loca y sabía que los poderes de esa bruja y del diablo estaban realizando cada uno de mis deseos. Me dejé llevar y disfruté de cada momento de ese encuentro en el que llevé a Laura al más alto placer. Ella pasó la noche conmigo porque Jake estaba... Ella pasó la noche conmigo porque Jake supuestamente estaba en un viaje de negocios. Laura y yo conversamos durante mucho tiempo y ella me prometió que encontraría una manera de recuperar mi dinero. La escuchaba y no la reconocía. Era como si estuviera profundamente enamorada de mí, porque me demostraba una gran lealtad. Dejando de lado todas esas cosas, sabía que si la bruja y el diablo ya me habían concedido el amor de Laura, también me concederían mi venganza contra Jake. Desde aquella noche, Laura y yo nos mandábamos mensajes de texto noche tras noche y nos encontrábamos a escondidas cada vez que podíamos. Realmente teníamos encuentros amorosos increíbles. Parecía un romance de película lleno de adrenalina y mucha pasión. En una ocasión, ella me invitó a un viaje de fin de semana. El motivo es que Laura discutió con Jake y pelearon. Ella, muy enojada, le dijo que iba a viajar y que volvería en una semana.
Jake no estaba contento con eso, pero tuvo que aguantarse porque Laura, muy enojada, lo había atrapado en una infidelidad. Jake no tuvo otra opción que quedarse callado y ceder al capricho de su bella esposa. Laura me invitó a la playa para pasar 3 días. Fuimos en avión y el hotel era increíble. Así que nos dieron la llave de la habitación. Lo primero que hicimos fue meternos en la bañera de hidromasaje y entregarnos el uno al otro con mucha pasión. Laura apagó el celular durante todos esos días. No quería saber nada de Jake ni de nadie. Yo hice lo mismo, así que tuvimos mucha privacidad. Recuerdo que en la última noche que pasamos en ese hotel, tuve una pesadilla muy fea, una que hasta hoy me asusta. En ese mal sueño, veía a Jake sentado en su casa en el sofá, que era su favorito. Entonces vi cómo una sombra oscura se acercaba a él, con la silueta del diablo. Esa silueta se acercaba cada vez más a él, hasta que de repente lo agarraba por el cuello sin que él se diera cuenta y empezaba a apretar. Vi a mi amigo moviendo y sacudiendo las manos y los pies tratando de liberarse y aferrarse a la vida. Pero todo fue en vano porque en esa pesadilla, Jake terminaba muriendo de una forma horrible. Inmediatamente me desperté muy agitado y asustado. Vi el reloj y noté que eran las 3:33 de la madrugada. Había algo en el aire de la habitación que me molestaba. Entonces me levanté, bebí un poco de agua y me miré en el espejo. No podía creer lo que mis ojos veían, pues detrás de mí, en un rincón de la habitación donde estaba más oscuro, se podía ver la misma silueta del diablo, mostrando su presencia para mí como si estuviera protegiéndome, cuidándome y haciéndome saber que había cumplido su parte del trato. Inmediatamente imaginé que algo le había pasado a Jake, pero no podía confirmarlo, ni siquiera me atrevía a llamarlo. Me lavé la cara para refrescarme, respiré hondo y luego volví a la cama para seguir descansando. Al día siguiente, el despertador sonó y era hora de volver a casa. Estábamos empacando cuando Laura recibió una llamada. Ella atendió y no podía escuchar lo que le decían del otro lado de la línea, pero su expresión de terror lo decía todo. Algo la estaba perturbando. Su mirada asustada hizo que se sentara y sus manos temblaban. Después de unos segundos en shock, Laura me dijo que habían encontrado a Jake muerto y que llevaba sin vida varios días. Los vecinos habían informado que un fuerte olor desagradable invadía la zona y venía directamente de su casa. Al llamar a las autoridades, éstas llegaron y rompieron la puerta, encontrando a Jake exactamente como lo vi en mi sueño, sentado en su sofá favorito. Su cuerpo olía muy mal y algunos gusanos ya salían de su boca. La causa de su muerte fue que Jake había consumido descontroladamente una sustancia ilícita extremadamente tóxica y murió debido a una sobredosis grave. Inmediatamente tomamos nuestras cosas y abordamos el avión para volver a la ciudad y lidiar con esa situación. Fue horrible, pero no era más de lo que Jake merecía, el maldito ladrón, el maldito idiota. En la autopsia se reveló que había consumido una cantidad realmente grande de tóxicos, algo que era imposible para el cuerpo humano soportar. La cantidad era tanta que parecía como si alguien lo hubiera obligado a ingerirla. Me vino a la mente que el diablo había causado ese impulso descontrolado y por eso murió de esa manera tan horrible. Y con la muerte de Jake, Laura se convirtió en la heredera total de sus bienes y su vida cambió completamente. La verdad es que la mía también cambió. Para empezar, Laura me pagó lo que su esposo me debía y, lo mejor de todo, Laura y yo formalizamos libremente nuestra relación y nos casamos. Qué ironía fue todo esto. Ahora soy el dueño de esa casa que un día fue de mi amigo, el que me engañó y pretendía dejarme en la calle. Para mi suerte, con el poder de esa bruja y del diablo, ahora ocupé su lugar. Soy dueño de sus bienes y también de su brillante esposa, a quien, por cierto, me gusta tratar como a una reina. Me enamoré profundamente de ella y estoy encantado de que estemos casados y formando una familia. Merecemos felicidad. No importa que hayamos dejado un rastro de maldad y destrucción por donde pasamos. No importa tampoco que nuestro amor sea producto de la brujería,
porque sé que conmigo Laura estará mejor que con el fallecido Jake. Solo espero, angustiado, el momento en que el diablo me haga pagar y me quite todo lo que tengo ahora. Mientras tanto, voy a disfrutar de mi vida y de la hermosa esposa que tengo, porque gracias a la brujería, Laura es mía, solo mía. Hola amigos del canal, me llamo Ren y quiero contarles mi relato. Hace algunos años, a una edad en la que empezaba a sentirme viejo, ya tenía 50 años y la soledad me estaba afectando mucho. A pesar de tener hijos, ellos ya estaban siguiendo sus propias vidas y mi relación con ellos no era la mejor. Estaba divorciado desde hacía algún tiempo y después de eso tuve algunas relaciones fracasadas que solo hicieron que me hundiera más en mi ritmo de trabajo. Mis días se volvieron muy pesados al punto de no tener tiempo para sentirme deprimido o solo. Números y ganancias eran mi meta. La verdad es que las cosas iban muy bien para mí, así que descarté la posibilidad de enamorarme de nuevo. Pero, como siempre en la vida, las cosas cambian y tuve que tragarme mis palabras. ¿Cómo fue eso? Bien, en una ocasión, mi secretaria, Juliana, que ya trabajaba para mí desde hacía más de 5 años, decidió cambiar de trabajo y me vi obligado a contratar a otra persona para ocupar el puesto. Varias mujeres asistieron a la selección y, sinceramente, sus perfiles no me agradaron. Pero una mañana llegó una mujer que desde el primer momento me fascinó. Su cabello castaño rizado, su mirada profunda, sus labios gruesos, su cuerpo bonito. Ni siquiera la había saludado aún y ya sabía que la contrataría. Puede sonar muy poco profesional decir que su belleza fue el principal factor para su contratación, pero hacía muchos años que la personalidad y los encantos de una mujer no me cautivaban tanto a primera vista. Cuando comencé a entrevistarla, supe que su nombre era Amanda. No apartaba los ojos de sus labios, la devoraba con la mirada. Tuve que concentrarme en el profesionalismo porque no quería parecer tan obvio, tan necesitado. Noté que su perfil profesional no era el mejor. Cuando revisé la carpeta que me entregó, vi que solo había estudiado hasta la escuela secundaria. Sin embargo, en su descripción, Amanda alegaba tener experiencia en trabajos similares y también dominar muy bien varios programas y habilidades de oficina. Intenté ser interesante, conversando sobre otros temas. Amanda acompañó la conversación y fue ahí cuando me di cuenta de que la química entre nosotros era más que evidente. Aunque se podría pensar que, para impresionar y conseguir el trabajo, ella podría reírse de cualquier broma tonta que yo contara, la verdad es que su risa era natural. Había algo especial entre su inocencia y mi amplia experiencia. Al menos yo lo creía así. Fue entonces cuando le dije a Amanda que quería que se quedara con el puesto. Le conté sobre el desafío de ser mi secretaria y la agenda agitada que tenía. Le ofrecí todo mi apoyo para ayudarla a aprender más rápidamente. Y le pregunté si estaba dispuesta a aceptar el desafío el próximo lunes y que la esperaría temprano para empezar. Durante todo el fin de semana pensé en ella. Aún sentía el aroma de su perfume en el aire y no podía sacarla de mi cabeza. Amanda era tan bonita, tan sensual. Solo de recordarla algo especial se encendía en mí, algo que pensaba que había desaparecido. Llegando el lunes, me senté con Amanda para explicarle los detalles de la agenda y todo lo que ella necesitaba hacer. Admito que mi interés por ella me hacía sacar conversación sobre todo tipo de temas, incluso personales. Ella no rehuía mis preguntas y yo incluso me sentía seguro de que ella también se sentía atraída por mí. Lo sabía por su mirada, por la forma en que su lenguaje corporal lo indicaba. No era en vano que ya era un hombre experimentado. Conocía muy bien a las mujeres y usaría todos mis dones y recursos para conquistar el corazón de la bella mujer frente a mí.
Aunque ella tuviera solo 23 años y yo 50, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para pasar mis últimos años al lado de una mujer como ella. Los días pasaban y yo me estaba volviendo muy cercano a Amanda. A veces la invitaba a desayunar y, a veces, también almorzábamos juntos. Así se fue formando un lazo de confianza. Lo que más me hizo feliz fue cuando Amanda comenzó a tener también atenciones conmigo. Ella rutinariamente preparaba un café delicioso para mí. También me dio algunas cosas, como una corbata y un cuadro para mi oficina. Ella traía pastelitos que preparaba en casa, porque frecuentemente teníamos periodos de mucho trabajo y no había tiempo para salir a comer. También traía una bebida caliente que llamaba té especial, una mezcla con alguna hierba secreta que Amanda nunca quiso revelarme, pero que producía un sabor y una consistencia que no podía resistir. Sentí que me estaba volviendo adicto a esa bebida después de probarla varias veces, pero asumí que era algo convencional y nunca sospeché nada. Amanda siempre tuvo las mejores intenciones en su servicio. En esos días recuerdo claramente cómo Amanda entró en mi cabeza de forma obsesiva. Admito que me enamoré de esta mujer locamente. No podía contenerme más. Además del amor, también la deseaba desesperadamente. Me encantaba su cuerpo, su olor, su mirada. Así que necesitaba actuar antes de que otra persona llegara y me quitara el amor y la atención de Amanda. Un viernes, después de haber trabajado mucho, le sugerí a Amanda que saliéramos a tomar algo y relajarnos un poco. Ella pensó que era una gran idea y aceptó de inmediato. Entramos en mi coche y fuimos directamente a un bar. Estábamos muy cómodos allí. Yo estaba acostumbrado a la bebida y podía beber bastante sin emborracharme demasiado, y por lo que vi, Amanda también. Reímos mucho, y por más que lo intentaba no podía dejar de mirar esos ojos negros y profundos, esos labios carnosos y rojos. Amanda me llenaba de deseo y resistir a ella era algo que no podía contener más. Lo que realmente me pareció increíble fue que antes de que yo hiciera una propuesta indecorosa a Amanda, ella fue quien dijo: «Estás tardando demasiado, Renan. ¿Por qué no me invitas a tu casa y pasamos la noche juntos?» Sonreí ante las palabras de Amanda y le di un beso muy apasionado. Sus labios eran tan suaves, la piel de su rostro era como seda. La sensación de ese momento me hizo sentir como un joven adolescente enamorado. Fuimos a mi casa, entramos y luego serví 2 copas de vino para nosotros. Nos quedamos juntos hasta tarde en la noche y caímos exhaustos en la cama, donde dormimos plenamente abrazados. Yo estaba feliz por haber encontrado a una mujer para amar. Mi vacío de soledad estaba lleno y las cosas no podrían estar mejor en mi vida. Estaba en mi mejor momento. Tenía todo: dinero, éxito y la mujer de mis sueños. Así comenzó una relación con Amanda, donde había mucho amor, intimidad, risas y conversaciones. Íbamos a todos los lugares juntos. Me gustaba, además de demostrar mi afecto, darle regalos muy caros. Le di collares de oro carísimos, relojes, vestidos de diseñador, y Amanda era muy feliz a mi lado. Teníamos una relación extraña, pero aparentemente sólida. Pronto abrí una cuenta bancaria para ella y, aunque continuaba trabajando para mí, yo depositaba dinero para que ella pudiera satisfacer sus gustos, tal como se lo merecía. Con todo esto, sentía que ya lo había ganado todo con Amanda. Sin embargo, la vida siempre nos sorprende en los momentos menos esperados. Una mañana llegué a la oficina muy contento, motivado con las cosas que tenía que hacer. Faltaban minutos para las 9 y Amanda no había llegado. Estaba ansioso por verla, tenía muchas cosas que contarle. Los minutos pasaron y a las 9 ella todavía no había llegado. Comencé a preocuparme y llamé varias veces, pero el teléfono estaba apagado.
Pensé que algo malo había sucedido, así que salí inmediatamente hacia el apartamento que había alquilado para que ella viviera. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No sabía qué estaba pasando. Al ver que Amanda definitivamente no estaba, fui a la administración del edificio y como el contrato de alquiler estaba a mi nombre, sin problemas, el conserje subió con una copia de las llaves y abrió la puerta. Había una gran sensación de suspense. La puerta se abrió lentamente y reveló una realidad amarga y cruel que partiría mi corazón. Cuando la puerta se abrió completamente, vi que el apartamento estaba vacío. No había ni un solo mueble ni rastro de Amanda. Entonces me di cuenta de que, aunque doliera, Amanda me había engañado. Su amor no era real y solo quería mi dinero. Ni siquiera tuvo el valor de confrontarme y terminar la relación. Simplemente se fue con todas las cosas que compré para el apartamento y también con el dinero y los regalos que le di. Realmente no me quejaría de lo que le di si la relación hubiera terminado de manera saludable, porque el dinero y los regalos fueron dados de corazón, pero al huir con todo, cometió un crimen y me hizo darme cuenta de que solo quería quitarme dinero para luego vivir una vida más cómoda, quizás incluso con un amante mucho más joven. Caí al suelo, me senté apoyado en una de las paredes y pedí al administrador del edificio que me dejara solo por un tiempo. Cuando la puerta se cerró completamente en la oscuridad, fue entonces cuando desahogué mi frustración en un llanto prolongado. Toda mi felicidad se transformó en un infierno de tristeza y soledad. Me sentía miserable, un idiota, pero entonces me di cuenta del error. ¿Qué podría esperar de una mujer tan joven y bonita? ¿Cómo alguien así se enamoraría de un viejo como yo, en decadencia? No obstante, por haber recibido ese fuerte golpe de traición de Amanda, lo más terrible vino en los días siguientes, porque no podía dormir. Sentía mucha ansiedad, sudaba frío. En mi mente solo estaba esa mujer. Sentía un deseo incontrolable de estar con ella. Mi cuerpo temblaba y al cerrar los ojos solo veía imágenes de Amanda, pero la realidad era que estaba terriblemente enfermo. Eso se asemejaba a una enfermedad grave y realmente lo era. Empecé a perder peso, me veía flaco, con ojeras, mis huesos dolían. Perdí el apetito y no podía pensar en nada más que en Amanda. Mi negocio estaba fracasando porque dejé de ocuparme de él. Algunos clientes comenzaron a alejarse de mí porque me veían tan mal que ya no confiaban en mi negocio para invertir. Todo mi mundo se estaba desmoronando, y lo peor es que era por causa de una mujer. Eso para mí era indigno, pues nunca pensé que un amor me dejaría tan mal. Aún así, seguí yendo a la oficina, pero parecía más un zombi que otra cosa. Mi apariencia era lamentable y a veces incluso llegaba borracho a trabajar. Una mañana, estaba sentado en la oficina revisando lo mal que iba mi negocio, cuando alguien tocó la puerta. Como ya no tenía secretaria para ayudarme, me levanté para abrir. Delante de mí estaba una señorita muy bonita. Parecía ser secretaria de alguna oficina cercana, y a primera vista pensé que venía a pedirme trabajo. Así que le pedí que no me molestara, pero ella insistió en hablar conmigo. Disculpe por la molestia, señor Renan, pero creo que puedo ayudarlo. Mi nombre es Sandra y trabajo en la planta baja de este edificio. Soy secretaria del señor Manuel. Por favor, solo 5 minutos de su tiempo. Créame, lo que tengo que decir es muy importante. Cuando me di cuenta de que el asunto era diferente y no se trataba de una solicitud de empleo, permití que la chica entrara y le ofrecí un café. Sandra aceptó y comenzamos a conversar. Exactamente, ¿sobre qué vino a hablar conmigo, Sandra? Si no me equivoco, nunca me había visto antes. No me parece que tengamos algo en común y me pareció extraño la forma en que se acercó a mi oficina. Sandra bajó la cabeza y, con un poco de timidez, me respondió: Mire, señor Renan, sé que puede parecer una locura lo que tengo para decirle,
Pero primero quiero hablar sobre algo que es muy importante para usted. Y créame, es una cuestión de vida o muerte. Para eso me gustaría preguntarle si usted cree en brujería, magia negra, suerte, hechizos y cosas de ese tipo. Esa pregunta parecía bastante fuera de lo común. Hasta pensé que era una broma. Pero por la seriedad con la que la chica me preguntó, tuve que responder con sinceridad. Bien, Sandra, la verdad es que no completamente, pues siempre he construido mi vida en base al trabajo, dedicación y disciplina. Siempre he creído que un hombre hace su propia suerte, su propio destino. Nunca he creído en el azar de la vida, mucho menos en la magia. No se preocupe, señor Renan. La brujería y las energías actúan en la realidad. No importa si usted cree o no en este asunto. Entonces, trataré de ser lo más directa posible. Mire, creo saber perfectamente que lo que usted está sufriendo es un ataque de brujería. Alguien le hizo un mal fuerte y estoy segura de que quien lo atacó fue su antigua secretaria, Amanda. La verdad es que eso me sorprendió. Un poco impulsivo, respondí. ¿Pero qué sabe usted sobre Amanda? ¿Qué sabe sobre mí? ¿Qué pretende con todo esto? Esa chica, muy serena, me respondió. Sé más sobre Amanda de lo que usted imagina, señor Renan. Le contaré. Amanda vivió muchos años en el mismo barrio donde vivo actualmente. Es un lugar muy pobre, donde las oportunidades son tan escasas como la comida. Amanda era mi vecina. No tenía buena reputación. Su madre, doña Raquel, siempre se dedicó y se dedica hasta hoy a la brujería. Ella hacía cosas muy malas, terribles de verdad. Y Amanda, desde que se convirtió en adolescente, aprovechó los encantos de su belleza y los combinó con la brujería que su madre le enseñó. Dicen que ella comenzó a seducir a hombres que estaban en mejor posición económica que ella. Amanda hacía amarres de amor, hechizos, para que sus amantes le dieran dinero y todo lo que ella pedía. Así, una vez que ellos no le servían más, los descartaba y los dejaba a su propia suerte. Muchos de ellos nunca hicieron nada para remover el mal, porque había hombres que iban a su casa llorando, arrastrándose. Hubo uno que no soportó y acabó con su propio sufrimiento, porque no pudo vivir sin el amor de esa víbora de mujer. Solo Dios sabe cuántas vidas su brujería y sus malas intenciones han hecho sufrir. Y ahora, por lo que veo, señor Renan, usted fue una víctima más de las intenciones oscuras de Amanda. Ella lo llevó a este punto deplorable en el que usted está inmerso hoy, porque no va a negar que todavía está obsesionado y enamorado de esa mujer. Y si usted me permite, puedo llevarlo a alguien que puede remover ese mal que Amanda plantó en su alma para acabar con usted, porque estoy segura de que si no actuamos, su vida está en peligro. Me quedé callado por un momento, después de escuchar lo que Sandra me dijo. Pensé un poco y luego le respondí. No sé qué decir, Sandra. Eso que me cuentas parece sacado de una novela, de un cuento de hadas. Me cuesta creerlo. Sin embargo, una pequeña parte de mí me dice que debo confiar en ti. Pero también tengo una duda. ¿Por qué quieres ayudarme, Sandra? Ni siquiera me conoces. ¿Por qué tanta bondad conmigo? Yo lo conozco, señor Renan, desde hace muchos años. De hecho, su figura fue inspiradora para mí. Voy a contarle una pequeña historia. Cuando era niña, tenía unos 7 años. Recuerdo muy bien que usted y otros de sus colegas iban a varios barrios pobres a hacer donaciones. Nos daban canastas básicas, regalos, juguetes. Recuerdo que, gracias a ustedes, muchas veces comimos. También recuerdo que, en una ocasión, recibí con mucha emoción de sus manos una bicicleta y mis hermanos también recibieron juguetes. Usted nos dio la esperanza de que era posible ser feliz, de que se puede ser alguien importante en la vida y que se puede ayudar al prójimo de corazón. Por eso le extiendo mi mano a usted por gratitud, así que le pido que confíe en mí.
No tengo palabras para todo lo que me has dicho, Sandra. Estoy realmente confundido, conmovido y agradecido porque estés aquí hoy y sobre todo por haber salido de la adversidad de un lugar con tantas limitaciones. Por lo tanto, acepto esa ayuda. Llévame a ese lugar donde puedan socorrerme. Quiero volver a ver la luz. Necesito renacer. Sandra fue muy amable conmigo y días después de esa conversación, fuimos en mi coche a un lugar distante de la ciudad, donde seríamos recibidos por una señora de edad avanzada, una tal de Nazaret. La señora ya tenía dificultad visual, parecía cansada, pero aún estaba de pie para intentar ayudar. Había una joven que le entregaba las cosas y que parecía ser su aprendiz. Recuerdo que me sentaron en un banquito de barro y la señora, con dificultad, caminó hasta mí y me roció con un agua preparada con hierbas y cosas que para mí no eran reconocibles. Yo no entendía eso ni cómo funcionaba la brujería. La aprendiz de la señora Nazaret me llevó a acostarme en una especie de cama improvisada de barro, y a medida que me relajaba, la viejecita se agachó y comenzó a masajearme a la altura del corazón. Me masajeaba y yo sentía que la mujer no tenía mucha fuerza en las manos, pero me hacía sentir como si algo me picara profundamente, como si fuera un alfiler muy largo. Recuerdo que la viejecita también comenzó a hacer unos movimientos con las manos y de repente hizo como si diera un tirón muy fuerte en algo invisible, pero yo sentí mucho dolor, como si hubieran sacado ese largo alfiler y rasgado mi corazón y mi piel. Grité muy alto de dolor. Después de eso, me sentí muy cansado, sin fuerzas, y me fui quedando lentamente dormido. Cuando desperté, habían pasado unas 2 horas y noté que Nazaret ya estaba atendiendo a un niño que tenía un ojo cerrado con una costra horrible. Me quedé observando cómo la viejecita soplaba humo sobre él y rezaba. El niño lloraba porque ardía, y yo me preguntaba si Nazaret realmente podría curarme a mí y también a ese niño. Yo cuestionaba la veracidad de la brujería. Cuando doña Nazaret terminó con ese niño, me levanté y Sandra me pidió que nos fuéramos. Nos despedimos de esa curandera, pagamos y agradecimos por los servicios. En el camino de regreso hubo mucho silencio en el coche. Yo tenía 1000 preguntas en mi mente y Sandra confiaba en que las cosas saldrían bien. Apenas por un momento, Sandra rompió el silencio para contarme las cosas que la señora le había dicho sobre mi sufrimiento. La señora Nazaret le explicó que me habían lanzado un hechizo muy fuerte con agua de ropa interior, un hechizo que vicia a los hombres con los encantos de la mujer que los ataca, los vuelve locos, los transforma en perros hambrientos y deseosos del pecado de la pasión. Es por eso que yo estaba perdiendo la batalla y mostraba tal nivel de adicción por Amanda. Debo confesar que, a pesar de mi desconfianza hacia la brujería, los efectos de eso en mi cuerpo fueron notorios. Las limpiezas que la curandera Nazaret hizo en mí funcionaron. Fue doloroso, impactante, porque debo contar que en mi pecho, exactamente donde ella me masajeó, al día siguiente de la curación, apareció un gran hematoma y en el centro surgió una especie de cicatriz que parecía cicatrizar muy rápidamente. Parecía que Nazaret realmente había sacado un alfiler largo de mi corazón. No había explicación para tal cosa, pero confié, supe que estaría mejor. Fui dejando, día tras día, de pensar en Amanda. Ya no tenía más pesadillas ni crisis de deseo. Era como si el amor hubiera desaparecido. Pronto, volví a ser el hombre tranquilo y enfocado que siempre fui. Volví a mi trabajo y fui recuperando poco a poco mi negocio. En agradecimiento, llevé a Sandra a trabajar conmigo y le di el cargo de mi asistente, en el cual comenzó a ganar mucho más de lo que ganaba como secretaria en su otra oficina. Ella hasta hoy va muy bien y ha hecho una vida llena de prosperidad. Sandra también se dedica a ayudar a personas a través de fundaciones que prestan servicios humanitarios. Estoy feliz de que ella haya entrado en mi vida. Ella fue la clave para que yo me salvara. Siempre le estaré eternamente agradecido.
Sobre Amanda realmente hay poco que decir. Solo sé que ella sufrió su karma. Por fuentes cercanas, supe que se involucró con un empresario multimillonario que era un gran inversor. Y como estaba enamorado de Amanda, prometió ayudarla a invertir su dinero para multiplicarlo. Amanda, en esa época, también tenía bastante dinero en su cuenta bancaria. En realidad, las intenciones de ese hombre eran buenas, pero ese sujeto también fue víctima de las malas y oscuras intenciones de mi antigua amante. Amanda no desperdiciaba oportunidades de involucrarse con tipos importantes y en una de esas aventuras, el novio multimillonario de Amanda la encontró en la cama con 2 hombres. Ese sujeto tuvo el corazón roto al ver esa escena. Para Amanda, su teatro se desmoronó y su novio, furioso, casi acabó con su vida allí mismo. Pero en lugar de eso, lo que hizo para vengarse fue dejarla en la calle, porque no le devolvió ni un euro de su dinero. Además, con sus influencias, el hombre hizo que las puertas se cerraran para Amanda, llevándola a no poder involucrarse más con hombres del mismo círculo social elevado. Por lo tanto, Amanda volvió al barrio pobre, donde había comenzado con la brujería de su madre. Aunque no guardo rencor, es triste la vida que lleva actualmente. Amanda empezó a prostituirse y a drogarse, y debido a todo esto, su cuerpo sufrió un castigo severo. Está muy delgada, casi en los huesos, y la vemos andando por las calles de la ciudad, vagando y pidiendo ayuda en los centros sociales para consumir drogas. Ella se convirtió en esclava del infierno en vida, donde estoy seguro de que tendrá un final lamentable y muy triste. Concluyo que el verdadero paraíso no es para las personas malas. Amanda no estaba destinada a vivir en la riqueza ni en la felicidad. Solo me queda buscar olvidar todo esto, este horrible capítulo en mi vida, porque aunque al principio me costó aceptarlo, la verdad es que fui una víctima más de la brujería con la famosa agua de ropa interior.